Amigos televidentes, bienvenidos a este su programa Punto Crítico. El tema de la bandera en el Pacífico. Soñar en grande, vivir en grande, crecer como país, empinarnos en ese crecimiento que todos los países del orbe están teniendo en este momento. Crecer como los grandes. Esa es la tarea de los panameños y hacia allá debemos dirigir nuestros esfuerzos. Aquí en Punto Crítico, en breve. Para hablar sobre el tema de la bandera en nuestro país, el famoso tema de la bandera, en Dubái ha sido una realidad. Y empezaron así mismo, pensando si podían hacerlo, pensando en todos los factores ecológicos, pensando en cómo podían llevar ellos adelante un magno proyecto que cambiaba la geografía de los países de la región árabe, de la geografía del mundo. En Panamá, soñadores de otras tierras, en este caso España, Francia y países del Mediterráneo, han pensado hacer lo mismo en América con el famoso proyecto de la bandera en Panamá. Carlos Llamas, bienvenido. Bienvenido. Bienvenido al grupo Eurogroup, a Panamarina Pacific. Exacto. ¿Cómo surge esta idea? Bien, ¿Inspirado en ese mismo proyecto? Sí. Bueno, la idea, en un principio, tarda un tiempo en surgir porque nosotros venimos aquí invitados a través de la Asamblea por la parte de las Cortes Valencianas, que es el mismo ente que la Asamblea aquí en Panamá, con una visita que hace el entonces presidente Jerry Wilson, al cual estamos muy agradecidos por todo el trato que se nos ha dado aquí en este país. Él pide al presidente de las Cortes que traiga una comitiva de empresarios capaces de desarrollar el turismo en Panamá. Se hace una comitiva de empresas en las cuales estamos la mayoría de los empresarios que hoy componen el consorcio de Panamarina Pacific, viniendo a Panamá y viendo y estudiando las posibilidades que hay de desarrollo turístico aquí en este país. Los primeros viajes estuvo viendo cada empresario por su cuenta el modo de cómo poder invertir en este país y nos dimos cuenta que era muy diferente a lo que conocemos nosotros como sector turístico playa, sol y playa, que es el que desarrollamos y tenemos experiencia en España de ese tipo de turismo. Vimos que aquí, por las infraestructuras que había en ese momento, por los pocos días de sol, que también hay que decir que hay en este país, pues no era viable el desarrollo turístico igual al que nosotros teníamos. Entonces se decide el ver o estudiar qué tipo de turismo es el que aquí se podía desarrollar. En ese momento una de las empresas venía de Dubái, como bien has comentado, un país que no es obviamente ni parecido a Panamá en cuanto a su belleza. Este país es por su gran vegetación, sus gentes y obviamente, como no, su punto geográfico tiene unas grandes ventajas que no tiene ese país. Tras comentar entre nosotros que si en ese país había funcionado, ¿por qué no iba a poder funcionar en este país? Entonces ahí como nace el proyecto Panamarina Pacific. Es un proyecto que hasta tardamos alrededor de 8 o 9 meses en saber si el proyecto era viable o ejecutable o no. Una vez que se estudió que el proyecto era viable, o sea que se podía realizar, es cuando realmente se lo ofrecemos al gobierno panameño para que él decida si este proyecto de estas características, explicándole cómo teníamos pensado desarrollar el turismo aquí, era viable o no para que este país gozara de un proyecto de esta índole. O sea, que ustedes llegaron, hicieron todas las consultas, analizaron todo, se dieron cuenta que era viable. Exacto. Y se lo ofrecen al gobierno. Exactamente. Posteriormente a ese ofrecimiento al gobierno también realizan estudios. ¿Qué tipo de estudios han realizado? Bueno, hasta el momento hemos hecho preestudios de todas las características. El más importante, obviamente, había 2 estudios muy importantes. Uno era el estudio ecológico, ver si lo que es el fondo marino está en buenas o malas condiciones, porque obviamente si hubiese coral o un tipo de fondo marino que se pudiese, no sé cómo explicarle... Afectar. Sí, que no se pudiese perjudicar, entonces si se perjudicara algo en el fondo marino no sería posible colocar este proyecto ahí. Cuando el preestudio nos dio que el fondo marino estaba muerto, puesto que, como saben, aquí se vierten todas las aguas residuales del área,
más un caladero de barcos que tiran ahí aguas también residuales, habían hecho que el fondo estuviese en malas condiciones. La segunda cosa importante era saber lo que es las profundidades y las olas, batimetrías que se llaman, del área, para saber si técnicamente el proyecto era viable o no. Por profundidades, por corrientes marinas. Exactamente. Si eso daba positivo, se podría colocar; si no, no podría ser viable. ¿Y si afectaba a otras áreas locales, también Exacto. eso se estudió? Se estudió el tema del aeropuerto, como saben que hay un aeropuerto ahí, se estudió el tema del puerto Bacamontes, se estudió el tema de que está cercano a lo que es el área del canal, y obviamente se estudió para que nadie del área saliera perjudicado, sino todo lo contrario, que saliera beneficiado de que el proyecto sea diseñado de tal manera que no se toque ni una sola vivienda del área, para que así la gente no tenga por qué desplazarse colocando ahí el proyecto. No, creo que le da una gran alternativa a todos los pobladores, porque ahora la gente puede vender a $150 el metro. Han hecho conciencia de que tienen un valor en sus manos. Pero bien, ¿cuántos han gastado ustedes en esto? Ahora mismo ya estamos pasando los 3 millones de dólares, puesto que llevamos un proyecto ya de 3 años, mucho desplazamiento de técnicos, muchas gestiones. También otra cosa muy importante para que el proyecto fuera viable es hacer un estudio económico. El proyecto no es viable en sí por tener dinero para desarrollarlo, sino el secreto del proyecto es que una vez ejecutado tengas un futuro comprador. Nadie puede, ningún empresario del mundo hoy en día gastaría una cantidad de dinero tan grande sin saber si ese proyecto iba a ser vendido o no. Está claro que para llegar a esa venta de este producto, obviamente tiene que estar ejecutado. No hay que olvidar que ese proyecto está encima del agua. Hoy en día hay agua, o sea, eso hace que sea imposible la especulación con este tipo de proyectos. Es que allí se ha señalado que ustedes han venido a especular. ¿Por qué no pueden especular ustedes con esto? Bueno, la respuesta es sencilla. La respuesta es tan ¿Por qué sencilla? no podrían especular? Porque ese es el temor que se tiene en la actualidad. ¿Por qué dice que es tan sencillo? Ese es uno de los temores. Lo que es, o sea, la especulación, nosotros como tal, es inviable, puesto que es agua. Nosotros, por lo menos como empresarios, nadie daría ni un solo dólar por agua. Eso quiere decir que si el proyecto no está ejecutado, nadie lo va a comprar, porque ahí hay agua. Si se pudiese especular con agua, imagínense cualquier país, vamos a poner como ejemplo España, si se podría ganar dinero vendiendo agua, porque fíjese si tenemos agua alrededor de España. O sea, es inviable cuando se habla de especulación un proyecto de estas características, porque no existe. O sea, hay que crear una plataforma, hay que elevar del fondo del mar hacia arriba la plataforma, ¿y eso cuesta cuánto? Estamos calculando que estará entre 2.800 a 3.000 millones de dólares lo que solo es solo la plataforma. Nosotros siempre decimos que solo vamos a ejecutar la plataforma, puesto que no tenemos disposición económica para realizar el resto. Bien. Vamos a ver, para levantar eso, porque eso hay que explicárselo al público, ustedes tendrían que elevar del fondo marino la plataforma. Exacto. Para cuando eso esté construido, entonces allí viene el proceso inmobiliario. Exactamente. O sea, ¿y cuánto dinero hay que tener? ¿3.000 millones de dólares? Hay que tener, exactamente, tienes que tener el sistema, porque eso es un sistema, porque como le he dicho, es un estudio para poder ejecutar esta plataforma. O sea, no hay manera de especular dentro del mar si lo creas y si no inviertes. Nosotros por lo menos... Si lo dejas por la mitad significa que perdieron el dinero de ustedes. Exactamente. Bien, obviamente, nadie se va a meter en un proyecto de esta índole si sabe que va a tener que parar la mitad. Por eso es muy importante, siempre lo que decimos, que el estudio de factibilidad económica fue el estudio más importante. Porque no vas a gastar un dinero sin saber si tú eso lo vas a tener en un futuro vendido, porque te quedarías, como bien dices, a la mitad. Entonces, a nadie le gusta perder dinero. Bien, hay otro tema que yo creo que va hilado. Ustedes para hacer esto han hecho algunas condiciones, tiene que haber mejoría en las áreas. Sí. La playa de Veracruz, se habla mucho de hacer la playa nuevamente. Sí. ¿Eso qué implica? Nosotros, el sistema que hemos utilizado, ya que venimos de España, hemos utilizado un sistema que en España funciona mucho, que es ofrecerle al Estado participación. ¿Cómo se ofrece participación al Estado? Dándole, en vez de ser una concesión a 90 o 100 años que le estaba ofreciendo el dinero poco a poco, aquí lo que se le ha ofrecido al Estado es una cantidad de dinero